decir dos cosas. No pertenezco a ningún comité vecinal, soy simplemente un vecino organizado en la Colonia Juárez, por un lado, y otra, nunca he sido, ni voy a ser, ni seré militante de ningún partido político. Tengo mucho respeto por todos aquellos que sí toman esa vía. Yo así pensar en un poco este reto que nos pones, Clemente. Yo siempre que platico de estas cosas digo que ¿qué es lo que lo mueve a uno a reaccionar? ¿Qué es lo que lo mueve a uno a conectarse con ese otro que es tu vecino, al que regularmente solo le dices, hola vecino, adiós vecino, uy no hay agua, chin, el Cuchamala, qué mala onda, uy no pasó el camión de la basura, chin, uy ya se me acabó el gas? Y como que la relación con ese vecino inmediato que tú tienes en tu predio, generalmente es solo así. Hay unos con los que puedes pasar 10 años y solamente te ves en la escalera, o si nunca coincidiste en la escalera, nunca supiste ni quién era, ni cómo vivía, ni si tenía un gatito, un perrito, o si le gustaban los peluches. Yo creo que lo más importante es la fuerza, yo creo, de lo que está pasando ahorita en toda la Ciudad de México, en todo el país, es los niveles de afectación. ¿Qué nivel de afectación traemos cada uno en nuestra cotidianidad? Va a ser el nivel de la reacción que vamos a ir teniendo cada uno de nosotros como vecinos, como ciudadanos, por un lado. Pero luego hay otro motor que es bien importante, que es el deseo. O sea, primero estoy afectado y después de estar afectado, ¿hacia dónde me lleva mi deseo? Para entonces activar ese motor y decir, bueno, voy a reaccionar. Pero luego hay otro, es la triada, el ocio. ¿Cuánto tiempo de ocio tengo? Porque un tiempo lo ocupo para trabajar, otro lo ocupo para echar romance, otro lo ocupo para limpiar la casa, en fin, todas las ocupaciones que tenemos. ¿Cuánto tiempo libre tenemos para poder actuar y accionar desde esa afectación, ese deseo de gestar algo, o sea, de germinar un poco algo, y luego cuánto tiempo tengo para poder dedicarme a ese algo que quiero transformar, ¿no? Yo creo que cuando uno entiende esa triada, la posibilidad de actuar es muy potente. Y es lo que ahorita nos tiene por esta coyuntura a los vecinos, no solo de la Juárez, sino de la Roma, de la Condesa, de San Miguel Chapultepec, del norte, del sur, de los Pedregales, de Santa María la Ribera, de la Doctores, que son ya todas gentes con las que nos estamos encontrando y con las que estamos ya accionando juntos, no solo para la consulta del 6 de diciembre, en realidad, y respondiendo un poco a la pregunta que hacía el último chico, que no anoté su nombre, ¿qué sigue después de la consulta? Yo creo que la consulta es solamente una coyuntura a la que sí hay que tomar muy en serio, pero que tampoco es ni trascendental ni definitiva. O sea, lo que sigue después de la consulta es seguir abonando a que los vecinos, a que los habitantes de esta ciudad hagamos ciudad desde mirar a tu vecino y ponerte de acuerdo con él para activar cosas. Por ejemplo, contestando un poquito a la pregunta que hacía Sergio, donde hablaba de la norma, nosotros, este conjunto de vecinos que nos encontramos en el seminario de gentrificación de la UNAM, hubo un momento en que los de los Pedregales, que estaban afectados por la SODE, hicieron un llamado y dijeron, encontrémonos en los Pedregales, y ahí fuimos todos al llamado. Fue como, yo creo que la semilla que germinó lo que después se llamó la Red Ciudadana Defendamos la Ciudad. Tiene como origen los Pedregales, porque traían el proyecto de la SODE, nos llaman, y en esa reunión de vecinos, de pronto alguien dijo cosas tan descabelladas como moratoria urbana, y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Sergio sobre la norma. Entonces ahí de pronto dijimos, ¿qué es eso de la moratoria urbana? No, pues es lo que necesita la ciudad. Ah, bueno, pues sí, pero ¿con qué se come? Pues una moratoria urbana representa organizarnos para decirle a cada institución de gobierno qué es lo que tiene que hacer para frenar los megaproyectos, declarar una moratoria, o sea, que se paren las construcciones de las grandes inversiones públicas y privadas en la Ciudad de México por un tiempo determinado y corto. No se trata de desactivar económicamente la ciudad hasta que haya un programa de desarrollo y un plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México, para cada delegación y para las colonias que así lo requieran. Entonces nos pusimos a trabajar
Yo lamentablemente tuve que salir del país por cuestiones de trabajo, pero mis vecinos se pusieron a trabajar en esa propuesta, armamos un documento redondito, ese documento le decía a Sedubi qué tiene que hacer, a la delegación qué tiene que hacer, al gobierno central qué tiene que hacer, y así cada una de todas las instituciones que están implicadas. ¿Y qué hicimos después? Buscar que asambleístas que estaban por tomar posesión con el cambio que iba a haber de la Asamblea Legislativa, nos reunimos con el PRD, nos reunimos con Morena, nos reunimos con Movimiento Ciudadano y les presentamos nuestra propuesta y les dijimos, creemos que esto es lo primero que hay que hacer para que podamos arrancar de cero el pensar cómo queremos que se continúe desarrollando urbanísticamente la Ciudad de México. Ahora, esto es chamba, o sea, es un chingo de chamba, es sumar muchísimas fuerzas de otros abogados, especialistas que están dispuestos a abonar a esa idea descabellada del ciudadano. En algún otro momento tuvimos también la propuesta de hacer una ley de arraigo vecinal, misma que como idea y concepto nada más presentamos como posibilidad también a esas bancadas ciudadanas, porque nos parecía que era muy importante que, si bien no daba para hacer una ley específica sobre eso, si formara parte tal vez de otras leyes en donde nosotros pudiéramos hacer que el arraigo vecinal fuera un derecho que se adquiere por el simple hecho de abonarle a la construcción de tejido social de un barrio y para evitar precisamente el desplazamiento vía la presión inmobiliaria. Entonces, bueno, digamos, creo que con esto más o menos respondo las distintas preguntas que fueron haciendo. Creo que para cerrar es muy importante, volviendo al corredor Chapultepec, en cuanto a lo que preguntaba Sergio, el proyecto tiene serias broncas. Una es el uso de suelo. ¿Qué uso de suelo tiene una calle? Generalmente el uso de suelo está destinado a los terrenos que están en las orillas de la calle, y entonces ahí puede haber un H, que significa que ahí solo se puede construir vivienda, o puede haber un mixto, que puede haber oficinas y vivienda, en fin. Y luego vienen los pisos de altura, H7, 7 pisos de vivienda, mixto, y así van, digamos, los usos de suelo. La bronca con el corredor Chapultepec, hablando de legalidad y de norma, es que ¿cómo le van a hacer para subsanar el uso de suelo de la calle? ¿Cómo van a hacer para decir, esta calle tiene un H2 o oficinas 2 o un centro comercial 2, porque lo quieren hacer en 2 niveles? Esa es ya una bronca que de entrada traen, porque para que el INBA, en su estructura legal, digamos, dé un permiso para intervenir, tienen que decir 2 cosas: acreditar la propiedad. Entonces, ¿cómo INVEX, un banco, va a acreditar la propiedad de Avenida Chapultepec? Nos decían cuando nos reunimos con el INAH que eso lo pueden subsanar con el documento de concesión, pero ahí hay una bronca legal que, si no está resuelta, se va a tener que resolver, porque hay todavía muchos vacíos legales. Aunque trataron de amarrarla al máximo, todavía hay muchos vacíos legales en la concesión del espacio público a los bancos. Y por último, otra bronca que trae, y por último, para ahora sí ya cerrar, lo que tenemos enfrente es un modelo de urbanismo concesionario o concesionado. Implica un poco lo que decía José Alfonso, es todo ese terreno que pertenece a la ciudad, o sea que es de todos los ciudadanos, va a empezar a ser concesionado. Como las calles no pueden ser vendidas, entonces se van a dar en concesión a la iniciativa privada, para que la iniciativa privada haga el usufructo. Y el broncón del corredor Chapultepec es que 95% de la ganancia es para la empresa concesionaria y 5% de la ganancia es para la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México pone una cantidad de terreno brutal que es 101,000 metros cuadrados y ellos solo construyen una décima parte. Tendría que ser al revés. Tendría que ser 90% de ganancia para la ciudad por el simple hecho de poner la cantidad de terreno que va a poner, y 5% de ganancia para la concesionaria, porque lo único que va a hacer es construir sobre ese terreno. Entonces, bueno, con eso cierro, y cierro también con la importancia de empaparnos. Si ustedes buscan Carta del Derecho a la Ciudad
y ponen México, les va a aparecer un PDF, que es un trabajo que hicieron muchísimas gente, ciudadanos, vecinos, organizaciones, donde queda muy bien planteado cuál es el tipo de modelo de ciudad por el cual tendríamos que ir todos nosotros, y creo que abonaría a un buen leer ese documento, abonaría a un buen comienzo de profesionalización ciudadana o vecinal. Gracias, Sergio. A ver, Clemente, mira, la cuestión fundamental es definir qué es el arraigo vecinal. El arraigo vecinal es una forma de vida, es sentirte parte integral de tu barrio, de tu colonia. Y esto implica el conocerla, el amarla, el saber en dónde estás parado. La dinámica actual te obliga simple y llanamente a pernoctar, a utilizar las vialidades para trasladarte de un lugar a otro, a no darte cuenta de los hitos y mucho menos de los diálogos arquitectónicos que existen entre monumentos, entre edificaciones, entre fachadas. Lo mismo es, para todos son árboles. Antes la gente sabíamos cuál era el eucalipto, cuál la jacaranda, cuál el colorín, el tabachín, etcétera, etcétera. Hoy son árboles y para mucha gente son un estorbo porque tiran hojas, y al tirar hojas hay que barrer, y entonces mejor hay que talarlos para dejar de barrer. O sea, a esos grados de desarticulación de la ciudad como un estado de sólido, un estado de bienestar, un estado de ánimo, ha dejado de generarse. Entonces, nosotros en este preciso momento de coyuntura estamos ante una fuerza de tal magnitud que obliga que todos nuestros esfuerzos y convergencia de esfuerzos se centren en una consulta que va a ser emblemática, la del 6 de diciembre, para decirle al gobierno de esta ciudad que no es el esquema de desarrollo que estamos buscando. Eso es lo primero que estamos nosotros planteando. Dos, una vez superado ese proceso, sea cual sea el escenario, Sergio, sea el positivo que yo le estoy apostando a que la gente tiene muchas inquietudes, como lo estamos viendo aquí, pero esas inquietudes, cuando uno les dice así tan fácil y tan sencillo como lo siguiente, es como si yo fuera Simón Levi y llegara a la torre de Tlatelolco en donde tú vives y dijera: a ver, yo te voy a pintar por dentro la fachada y te arreglo el elevador, pero por 40 años tú me vas a pagar a mí el mantenimiento, yo voy a decidir cuánto es de mantenimiento, pero para empezar a hacerlo, dame la escritura de tu departamento. ¿Tú estarías dispuesto a dársela? Pues aquí les estamos dando, ¿verdad?, 100,000 metros cuadrados de la ciudad, así como así, y en pleno corazón. Entonces, cuando tú le explicas eso a la gente, ya lo hemos vivido Mayela y yo con los vecinos que hemos ido a ver a la Buenos Aires, al corazón de la Doctores, cuando uno les toca ese vals de dame tus escrituras por 40 años y a mí me vas a pagar, dicen no, ni loco. Eso es lo que están haciendo. O sea, nos han generado un esquema de vida tal de desapego. Eso es lo contrario del arraigo, es el desapego vecinal. Tú como vecino no te preocupas por nada, como lo decía Sergio, ni por quién es tu vecino. El arraigo vecinal tiene mucho que ver con eso. Luego, hay que conocer y resignificar los barrios, las calles, los edificios. Y ese conocer y resignificar resulta apasionante, porque tú de repente, por ejemplo,
yo me sentí impactado a mis 62 años de edad de encontrarme en una librería del Viejo el libro de biografía de Rosaura, no es Zapata, sino es los hermanos Revueltas, el de Rosaura Revueltas, en que describe cómo llegaron a vivir de Santiago Papasquiaro a la colonia Roma, y resulta de que llegaron a vivir enfrente de donde yo vivo. Imagínate, la piel se me puso chinita de saber que enfrente, aunque ya no está la casa, aunque está ahora un edificio de los 60, pero allí vivieron Silvestre Revueltas, José Revueltas, Rosaura Revueltas, que entonces empiezo a leer a Revueltas, me reencuentro con Revueltas y veo algunos de sus pasajes de cuando era niño, de sus recuerdos, de ir al colegio alemán, y ubico dónde queda el colegio alemán. Ahora es la gasolinera de Querétaro y San Luis Potosí. Y me cuenta que él se escapaba de la escuela y que el primer olor a muerte lo percibió en el anfiteatro del Hospital General, a 2 cuadras de ahí. Y te cuenta que la calzada de la Piedad, lo que hoy conocemos como Avenida Cuauhtémoc, había un canal de aguas fétidas y que había una diferencia abismal entre la riqueza burguesa de la Roma, en donde él vivía, y describen su casa y dice, entrando y había una fuente, y resulta que junto sigue estando una casa que sigue teniendo una fuente en el patio central. Eso te ayuda a resignificar el barrio y a poder entender en dónde estás viviendo y quiénes vivieron allí. Y el siguiente paso es organizar. Esta colonia, la Roma, en 1994 estuvo a punto de convertirse en la sucursal de la zona rosa, pero la zona rosa ya depauperada, ya totalmente prostituida. Tuvimos un delegado de infausta memoria que acabó en la cárcel, que llegó un día y nos dijo a los vecinos de la Roma: vamos a hacer de Álvaro Obregón una rambla. Lo que no se imaginaba es de que Suárez del Real había vivido en España muchos años y que sabía que las ramblas de día son muy bonitas, pero de noche son lugares de perdición. Y aquí había 11 giros negros en Álvaro Obregón. Y entonces le preguntó que si iba a ser rambla de noche o rambla de día. Cuando los vecinos supieron lo que era rambla de noche, fue al corredor cultural Álvaro Obregón, y además nos lo querían vender así, como corredor cultural Álvaro Obregón. Y era un proyecto gentrificador totalmente. Y nos organizamos en un movimiento que se llama Movimiento Pro Dignificación de la Colonia Roma, Asociación Civil. Y este movimiento de pro dignificación de la Colonia Roma, de Asociación Civil, que convocó a todos los partidos políticos, pero a todos los partidos políticos les dijo: ninguno encabeza, aquí encabezan los vecinos. Se logró que los 11 giros negros cambiaran de giro por giro blanco. Son muchas de las galerías de arte que tú conoces ahora. Uno, que era terrible, se convirtió en hospital, el Hospital Obregón. Y se determinó en el primer programa, diputada, bienvenida, la diputada Alicia Barrientos acaba de hacer actos de aparición, bienvenida, vente para acá. Y en ese proceso se llevó a cabo el primer programa de desarrollo urbano que se hizo en esta ciudad. Y en el caso de la Roma, se determinó por los vecinos que iba a ser habitacional y que solamente iba a tener corredores comerciales que iban a ser los ejes de Querétaro, de Zacatecas, iban a ser la calle de Monterrey, iban a ser la avenida Sonora, iba a ser
en la calle de Salamanca, Avenida Yucatán, Avenida Cuauhtémoc, Chapultepec y Coahuila, y que dentro solamente se iban a aceptar 3 usos de suelo nuevos: escuelas, hospitales y casa habitación. Se determinó que por 10 años se establecía esa ruta de construcción. ¿Qué fue lo que pasó? Que Casa Lam se convirtió en lo que tú conoces ahora, que tenemos un montón de escuelas, patito, no patito, pero son escuelas, y que las escuelas, sobre todo universitarias, generan un tipo de servicios que son los que la gente buscaba, es decir, un barrio universitario. Hospitales, sí tenemos un montón de hospitales, y eso que genera un tipo de gente que requiere ciertos servicios, farmacias, requiere estacionamientos, etc. Y así es como poco a poco se fue conformando esta transformación. Karina, mire, lo de San Pedro de los Pinos, sí, creo que allí cometí un error. En efecto, fue la sociedad civil la que se organizó en contra de la consulta, por lo tanto no se aplicó. Se va a aplicar el año que viene. En contra de la consulta. 2, en cuanto a que la colonia del Valle, Status A, etcétera, miren, si bien es cierto que ustedes dicen no tener representantes, bueno, habemos 20 que de una manera u otra hemos estado tratando de sobrellevar el deprimido Mixcoac. El deprimido Mixcoac, allí lo que pasó, y eso los de Salvemos la Ciudad lo saben muy bien, es que no hubo organización vecinal directa de los afectados. Entonces ya estamos a toro pasado, ya hay una concesión ejercida, ejecutada, ya hay obra. Entonces lo que estamos nosotros tratando es de defender los derechos humanos de los habitantes, de los vecinos colindantes y adyacentes, pero resulta de que quienes más le entran al quite son los que viven en la Narvarte, son los que viven en Alfonso XIII, son los que viven en Mixcoac, que no es precisamente quienes están en donde está el área de obras. Personalmente yo he pernoctado, personalmente hemos cultivado, personalmente hemos hecho y personalmente hemos encomendado a Maru Lozano, nuestra compañera diputada, que ella sea la que lleve la defensa legal y fundamental ante la Asamblea Legislativa. Sergio, en efecto, hay una normatividad en relación a la concesión, pero aquí te recuerdo que lo que se está consultando es el merengue, no el pastel. Están consultando de cómo queremos que se ejerza la concesión, no el otorgar o no esa concesión. En fin, el escenario de que gane un no va a meter en serias dificultades al gobierno de la ciudad, pero eso es problema de él. Y si en el hipotético caso ganara un sí, todavía tenemos nosotros una serie de acciones e instrumentos jurídicos y legales para poder defender la integralidad de un paseo o de una calzada histórica. Yo lo que tengo muy claro es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no va a permitir, como no lo permitió en los años 60, con un gobierno tan dictatorial como el de Gustavo Díaz Ordaz, la construcción del metro se tuvo que someter a las decisiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por eso el metro está más cargado hacia la Roma que hacia la Colonia Juárez, porque lo que se está resguardando es la traza original de la calzada desde prácticamente las casas de Moctezuma,
estamos hablando Monte de Piedad, estamos hablando 5 de febrero, estamos hablando Izazaga, Arcos de Belén, Avenida Chapultepec, hasta la entrada con el bosque de Chapultepec. Y la parte colonial, la parte de los 10 arcos de los 990 con los que contaba el acueducto, INAH ha dicho es intocable, no pretendan hacer, lo digo textual, de el acueducto un peine de muñeca Barbie junto a edificios de 30 o 40 pisos. O sea, no van a tener autorización del INAH. El INBA va a condicionar muchísimo la intervención porque hay 10 inmuebles que están clasificándose de manera oficial. Y hay algo muy importante, una vialidad no puede tener uso de suelo, por lo tanto no puede haber comercio, porque si se genera ese esquema, entonces el ambulantaje va a aplicar a ser beneficiarios de concesiones del espacio público, porque al fin y al cabo ese espacio público puede ser concesionado y adecuado a un uso de suelo comercial. Ojo, esa es una parte que no han valorado todavía al 100%. Decía Sergio, la ley de participación ciudadana. Bueno, pues Miguel Ángel López de Santana, no, perdón, es Mancera Espinosa, pero es un Santana, pues le aplicó el veto de bolsillo a la reforma de la ley de participación ciudadana porque no le gustó que mi antecesora, Lucila Estela, haya hecho una reforma en donde restituía los instrumentos de democracia directa en materia de la ciudad, es decir, la consulta ciudadana vinculante para desarrollo urbano, para megaproyectos y demás. Alguien preguntó cuál es la postura de Morena. La postura de Morena es muy clara. Nosotros estamos apoyando a la mayor parte de los vecinos que han integrado un gran movimiento con diferentes visiones, pero un solo objetivo es: no estamos de acuerdo con este esquema de desarrollo urbano. Díganme, perdón. Tenemos una reunión a las 7 de la tarde. Sí, cómo no. Estamos ya a punto de concluir. Y bien, pues yo con eso concluiría y dándole la bienvenida a nuestra compañera, la diputada federal de este distrito, que se integra y que está muy de la mano con nosotros en este apoyo que Morena le está brindando a este posicionamiento a favor de que la ciudad siga siendo de los ciudadanos, de que el espacio público siga siendo eso, espacio público y no nicho de negocios para el beneficio de unas cuantas manos. Gracias. Bueno, para terminar, es todo un honor que la diputada Alicia Barranco nos acompañe. Comentaba justamente que cómo es, que esto, si es de Morena, si es un acto político, no. Nosotros como Germinal planteamos la idea de llevar un diálogo y obviamente se carga la bandera de Morena porque Morena es el que está, la que está dando la lucha. Es decir, yo no veo aquí ningún diputado del PRI, ningún diputado del PAN, o que se reúna incluso con los vecinos. No significa que esto sea un acto de proselitismo político. Este es un acto de diálogo con los vecinos, sin importar que su posicionamiento político. Nosotros somos también muy respetables con todas las posturas políticas.
Y bueno, justamente hablando de cómo es que se posiciona Morena, pues quisiéramos saber la postura incluso de las autoridades delegacionales que, pues, como se sabe, ganaron de manera democrática la delegación Cuauhtémoc. De manera muy puntual, han querido los medios de comunicación amarrar navajas entre todos nosotros. Eso le conviene decir que hay una ruptura o un rompimiento entre integrantes de una nueva fuerza política como es Morena. Hay una plena coincidencia en la exigencia que se hizo en diferentes ámbitos. Primero, la consulta, porque yo les quiero decir que no había consulta, iba a ser una imposición. Entonces, desde la Asamblea Legislativa se impulsó la consulta, desde la Cámara de Diputados se impulsó la consulta, desde el Senado de la República se impulsó la consulta, y el jefe delegacional Monreal ha dicho: yo como gobernante me atendré a el resultado final de la consulta, y así esperemos que siga manejándose. Hay un compromiso de respetar la imparcialidad del jefe delegacional, como de respetar la autonomía de los legisladores y las legisladoras de Morena para apoyar a los vecinos que no estamos de acuerdo en los esquemas de privatización que esconde esa maravilla que se llama Corredor Cultural Chapultepec. No le crean a los dibujitos, no es así, es como la manzana de Blancanieves. Una vez que la mordamos, nos vamos a morir. Bueno, pues ya para cerrar muy rápido decirles que los vecinos los necesitamos el 6 de diciembre, no solo con su voto a los que están en la delegación Cuauhtémoc, por supuesto, por un no, pero también estamos buscando si algunos de ustedes quisieran apoyarnos como observadores electorales. Necesitamos 64 y sería muy bueno que si alguno de ustedes se anima a inscribirse con nosotros, si quieren ahorita tomamos sus datos y les explicamos cómo es el procedimiento. Nos sería de mucha utilidad poder contar con gente que nos ayude a observar, y si quieren ir todavía más allá en su deseo y sus ratos de ocio, vamos, por ejemplo, mañana a las 7 de la noche en La Juárez, si quieren, nos va a presentar la UNAM una propuesta alternativa que hizo, que se llama Corredor Hídrico, y va a haber una serie de académicos universitarios que van a venir a dialogar con los vecinos y a construir un voto informado, que eso es algo que es muy importante para nosotros que estamos por el no, que todos aquellos que vayan y voten por el no tengan argumentos para decir: yo, mi decisión es esta, escuché estas opiniones, escuché esta gente, vi estas otras alternativas, y entonces ahí vamos construyendo un proceso dialéctico en la escuela vecinal de La Juárez para el mundo. Es en la Plaza Giordano Bruno, que está ubicada en la intersección de las calles de Lisboa, Londres, Roma y Bruselas. Nos vemos ahí mañana a las 7 de la noche, y si no pueden, el domingo, todos los jueves y todos los domingos de aquí a la consulta, nos vamos a estar reuniendo los vecinos, pasando documentales sobre gentrificación, haciendo rondas, encontrándonos, mirándonos, dialogando. Y bueno, invitarlos también a perifonear, a que nos acompañen a repartir volantes, a que nos acompañen a perifonear. Si se animan mañana a venir ahí a la Plaza Giordano Bruno, ahí nos organizaremos para el día siguiente, viernes, sábado y domingo, que van a ser una jornada más intensa que vamos a tener, porque es cuando todos tenemos más tiempo, que puedan organizarse con nosotros. Gracias. Gracias. A repartir volantes o que puedan hacer llegar a la viva de nosotros. Traemos unos volantes, no traemos ahorita tantos, pero podemos darles algunos para que y como vecina de la colonia Roma, creo que deberíamos de estar con el gobierno de la ciudad
dando prioridad a las necesidades que necesita nuestra delegación. ¿Será quizás que este proyecto que ahora tienen en marcha privatizador será el que nos ha llevado a que nuestra delegación esté tan abandonada? ¿Ese es el interés o necesitamos otras prioridades? Y para eso necesitamos exigirle al gobierno de la ciudad informar a los vecinos que no nos dejemos sorprender, como ya lo dijo aquí el maestro diputado José Alfonso Suárez del Real, por dibujos bonitos. Sí queremos la modernización, pero no queremos el desarraigo vecinal, porque aquí vivimos, porque aquí nos consta que estamos abandonados de infraestructura de seguridad y de programas sociales desde hace más de 15 años. Hoy queremos retomar, y esa ha sido la exposición como vecina y como diputada, la opinión de cada uno de los vecinos de esta delegación y principalmente de las colonias donde quizás se verán afectadas. No dejen de participar y hay que conocer bien el proyecto privatizador que tiene el gobierno de la ciudad. Muchas gracias.